Soy Macarena Ibarra, historiadora, y me gustaría presentarles el Magíster en Desarrollo Urbano. Nuestra malla de estudios se divide en dos grandes ámbitos. Tenemos una serie de cursos mínimos, teóricos en primer lugar, que nos permitirá de alguna manera mantener una actualización de los problemas urbanos y territoriales, pero también tenemos cursos mínimos enfocados en nuestro taller integral, que es aplicar de alguna manera los contenidos aprendidos en los primeros semestres del curso, y cursos mínimos orientados a fomentar, a fortalecer las habilidades de investigación de cara a la tesis de grado final. Acá se enseña lo que se investiga, ¿no? La docencia, los cursos y los programas de posgrado están íntimamente vinculados a lo que los profesores y profesoras investigan en el terreno y hacen en el día a día de su investigación. Y ese campo está bien abierto a la participación de los estudiantes. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta actividad que hemos organizado junto al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile para presentar un libro en el cual soy coeditora junto a Felipe Link. La verdad es que hoy día estamos muy contentos de poder vamos a hacer varios lanzamientos de este libro en diferentes ciudades de América Latina. La primera de ellas es en México. Estamos organizando otra actividad en São Paulo, en Brasil, luego en Colombia, en Bogotá, y también en Chile. Este libro nace a partir de una actividad, un seminario que realizamos durante la pandemia, que está disponible en el Lab Cidade de la Universidad de São Paulo. Fue un seminario nos sorprendió bastante la convocatoria. Somos un grupo de investigación que estaba trabajando sobre temas de vivienda en arriendo y queríamos saber quién más en América Latina estaba trabajando en esta área. Y nos sorprendió la cantidad de personas que estaban interesadas también y estaban realizando investigación actual sobre la vivienda en arriendo. Y fue así como editamos un libro que hoy día tiene 4 capítulos. Un primer capítulo sobre mercados populares, un capítulo sobre... la vamos a subir a YouTube, sí. Tiene un capítulo sobre mercados populares, un capítulo sobre políticas públicas, sobre financiarización de la vivienda en arriendo y sobre conflictos vinculados a vivienda en arriendo, con casos en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Chile, en Cuba, si es que no me olvido de ninguna de las regiones de los países que están involucrados. Y el día de hoy me gustaría que pudieran abrir sus cámaras, Rosalba, Andrés y Cristina, que son nuestros presentadores del día de hoy, y para mí es bastante también especial comenzar en México esta actividad, porque el año 2014 y 15, junto con Felipe Link, realizamos, bueno, él no está ahora porque no está en el continente, está en otro lugar, y la verdad que la diferencia horaria es bastante importante, pero él ha estado en toda la coordinación de esta actividad, y nosotros el año 2014 y 15 comenzamos a estudiar la vivienda en arriendo en un puerto aquí, en un barrio bien pequeño aquí en Valparaíso, en Chile. Y a partir de esa investigación ganó un premio en México, en el PUEC UNAM, en el año 2016. Este libro está disponible. Está disponible para descargar en la página del PUEC UNAM. Y me acuerdo que fui a Ciudad de México el año 2017, y me acuerdo que ahí le di gracias a Dios porque en el mejor de mis sueños iba a poder presentar una investigación sobre vivienda en arriendo. Y hoy día puedo repetir lo mismo porque realmente ha sido un tema que ha crecido, y creo que es muy importante que sea un tema, que queremos que este libro sea un catalizador de este tema de la vivienda en arriendo en América Latina. Así como ocurre en otras ciudades del mundo, ha habido un crecimiento en vivienda en arriendo, y creemos que desde la política pública, desde la investigación, lo tenemos que poner enfrente para poder prepararnos para estos cambios estructurales en los modos de habitar en nuestras ciudades. Entonces, para comenzar, tenemos 2 artículos. Todas las presentaciones que vamos a hacer del libro son diferentes. Cada país tiene su característica diferencial, por así decirlo. En Colombia
Vamos a trabajar sobre mercados populares. En Brasil hablamos sobre financiarización de la vivienda. Y aquí en México tenemos dos artículos que fueron muy interesantes. El primero de ellos de Andrés Ampudia y de Cristina, que ellos trabajaron una innovación respecto a la política de vivienda y que creo que hace sentido no solo en México, sino en otras latitudes, también en Chile, en Brasil, que tuvimos esta política habitacional con bastantes problemáticas. Entonces ellos realizan una innovación que ellos nos pareció que se parece también mucho a lo que son las rentas sociales en Europa, y creo que es una innovación que podríamos tener en observación. Los voy a presentar ahora. Nuestro primer expositor es Andrés Ampudia Farías y es Cristina Lizarga Martínez. Andrés es arquitecto por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, maestro y doctorando en Gestión y Valoración Urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha trabajado en el ámbito gubernamental como coordinador de vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación de Jalisco, y director de la vivienda del Ayuntamiento de Tlajamulco de Zúñiga, Jalisco. En conjunto con sus equipos de trabajo, fueron reconocidos con el Premio Nacional de Vivienda 2016 en la categoría de reconstrucción de vivienda por el proyecto Chamela Jalisco, así como por la revista Alcaldes en 2019 por la mejor política urbana de México, el programa Renta tu Casa, que es lo que van a presentar hoy día. Por su parte, Cristina Lizarga Martínez, ella es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y maestranda en Urbanismo y Territorio por la misma Casa de Estudios. Ha trabajado en los 3 ámbitos gubernamentales como coordinadora de rescate de espacios públicos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Delegación de Jalisco, y coordinadora de proyectos de gestión pública de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Estado de Jalisco, y como especialista en vivienda en el Ayuntamiento de Tlajamulco de Zúñiga, Jalisco. Asimismo, ha colaborado como investigadora asociada en proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, sobre temas de vivienda. Cuenta con cursos de gestión de suelo para la vivienda social, especialmente inclusiva, del Lincoln Institute and Land Policy, así como diplomados sobre prevención de la violencia e incremento de la seguridad ciudadana de la CEGOV y la Fundación Carlos Slim. Actualmente colabora en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco. Muchas gracias por estar aquí presente y el tiempo es de ustedes. Súper. Gracias, Adriana. Bueno, pues buen día, buenas tardes. Gracias por pues, prestar atención a estos temas tan relevantes. Gracias a Felipe y Adriana Marín por la gestión y la invitación. Y bueno, estamos muy contentos de compartirles. Y una disculpa por los difíciles nombres de nuestros municipios mexicanos. Adriana, están difíciles. Cris, si quieres iniciar, comparto. Gracias. Bueno, hola a todos los que nos acompañan. Nosotros les vamos a presentar nuestro trabajo, que es sobre alquiler social como alternativa para la gestión del alto porcentaje de vivienda deshabitada en los municipios mexicanos. Nosotros especialmente trabajamos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Este municipio, les digo a muy grandes rasgos, es un municipio que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, una de las áreas metropolitanas más importantes de México, y tiene un severo problema de vivienda deshabitada en su territorio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como contexto, tenemos cuatro elementos, ¿no? En México, en 1992, se da una reforma a la ley agraria que permite la liberalización del suelo ejidal y comunal. Se da un cambio en la normativa, se hace una reforma al artículo 115 constitucional, en donde se les da a los municipios la gestión de su suelo, ¿no? Por parte del financiamiento, nuestro principal ente constructor tiene una reforma también muy importante, que es en 1994, y además esto va acompañado por se les da a los desarrolladores inmobiliarios privados, pues los encargados de desarrollar y construir y vender las viviendas, ¿no? Esto es como un contexto muy grande de qué fue lo que permitió que cambiara drásticamente la política de vivienda en México. La que sigue, por favor. Y bueno, a inicios del año 2000 sucedió algo muy similar a lo que sucedió en el caso chileno. Se impulsó una política de vivienda, aquí fue llamada la más grande de México, que discursivamente, si bien buscaba incidir el déficit habitacional, en realidad
lo que se trataba era estimular el crecimiento del país y consolidar a la industria constructiva, ¿no? Para que este fuera el pilar de la economía mexicana cuando se estaba atravesando un proceso democrático complicado en el país, ¿no? Entonces el Estado pasa de ser el principal productor de vivienda para ser un facilitador. ¿Ya que sigue? Entonces se empieza a construir todo este tipo de escenarios de vivienda social en todo el país, ¿no? Se empieza a construir en las periferias de las ciudades, se empieza a hacer una gran liberalización de créditos hipotecarios para trabajadores asalariados, derechohabientes del Instituto del Infonavit. Y entonces empezamos a tener estos escenarios en las periferias de las ciudades, ¿no? Con todos los contextos y todas las problemáticas que esto conlleva tener un escenario. ¿La que sigue? Y entonces esta producción de vivienda que fue estimulada por el gobierno mexicano y financiada por sus mismas instituciones empieza a expandir la mancha urbana de manera desordenada y discontinua. Y pues toda esta liberalización masiva de créditos hipotecarios lo que provoca es que las instancias municipales empiezan a debilitarse en la parte de la planeación urbana y territorial, porque evidentemente ellos lo que quieren es poder hacer una recaudación de ingresos municipales pues para sus arcas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a otorgar licencias sin mayor planeación, sin mayor racionalización, y entonces todas estas viviendas que se empezaron a localizar en suelo barato, que está distante de los centros de empleo, empiezan a tener un déficit en todo su entorno, ¿no? Hay un déficit de equipamientos, un déficit de infraestructura y servicios, y la calidad constructiva y arquitectónica de las viviendas, al final de cuentas, pues las instancias gubernamentales no las supervisaron, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta frase que dicen Sicardi y González, que dice, se construyó mucha vivienda y poca ciudad, porque esto sucedió en todo México. ¿La que sigue? Y entonces esto es uno de los ejemplos que tenemos, ¿no? Miles de viviendas agrupadas pero como si fueran unas islas, desconectadas del contexto urbano, desconectadas de toda la vida social de las ciudades, del entorno consolidado. ¿La que sigue? Y entonces, pues si bien al inicio las viviendas eran todo lo que una persona podía querer tener, y porque los desarrolladores inmobiliarios también empezaron a tener este discurso de que tu vivienda estaba fuera de cualquier problema urbano que tiene cualquier ciudad, pues estas viviendas se empiezan a convertir en problemas, ¿no? El desapego de los habitantes fue muy rápido porque no hay referencias culturales en el contexto cercano, incrementa sus costos de vida y entonces es insostenible seguir viviendo en las periferias, ¿no? Poco a poco también se da una fragmentación social porque las personas al pasar poco tiempo en sus viviendas y teniendo poca socialización con sus vecinos y contrapartes, pues también no conviven. Entonces empieza a dar la fragmentación social, no hay acceso a oportunidades laborales, mucho menos educativas, y entonces empieza a haber una creciente inseguridad que los empieza a afectar a todos los habitantes de estos conjuntos habitacionales. ¿O qué sigue? ¿Y qué es lo que pasa? Pues de tener viviendas en 2013 que pues estaban en buen estado, pues se van degradando poco a poco y eso nos da como resultado que México tiene 14.5% de viviendas deshabitadas en todo el país, ¿no? Y encontramos todo tipo de situaciones de viviendas, desde las que están en un estado crítico hasta las que están todavía con ventanas, con puertas, pero que evidentemente están deshabitadas. ¿Y por qué se comienza a deshabitar? Hay dos principales elementos. El primero, el contexto, por la distancia que hay a los centros de empleo, la inseguridad, la falta de equipamientos e infraestructura. Existe una sobreoferta que se estimuló a través de las instituciones mexicanas. También coincide una recesión económica y hay una baja calidad arquitectónica, ¿no? Pero también hay toda esta parte del financiamiento, porque muchos de los adquirientes compran la vivienda como inversión o como patrimonio sin necesidad de habitarla. Entonces estas viviendas se quedan vacías, son vandalizadas y pues empieza a tener un ciclo de deshabitación en el contexto que a la vez estimula que más personas sigan deshabitando el entorno. ¿La que sigue? Y entonces
todo esto sucede en el territorio nacional. Aquí podemos ver un mapa con datos del 2020. Pues la vivienda deshabitada está presente en todo el país, pero principalmente, o uno de los municipios que tiene la mayor concentración de vivienda deshabitada es Tlajomulco de Zúñiga, que es el municipio que nosotros trabajamos. Y ahorita Andrés les va a contar un poquito más específicamente sobre el tema de Tlajomulco. Ya que sigue. Sí, súper, gracias, Cris. Bueno, uno de los casos emblemáticos de la deshabitación y abandono de vivienda en México, y yo consideraría que tal vez en toda Latinoamérica, es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que se encuentra al sur del área metropolitana, ¿no? Dentro del municipio estamos hablando que se contabilizaron 77.709 viviendas deshabitadas, que esto representa el 26.1% de su parque habitacional, ¿no? Esto lo posiciona como el municipio con mayor cantidad de viviendas vacantes en todo el país, lo posiciona como el segundo municipio con mayor crecimiento demográfico del país durante 20 años y también el tercer municipio con mayor crecimiento del parque habitacional durante 20 años, ¿no? Nosotros consideramos que este fenómeno fue una explosión demográfica y una explosión desmesurada del parque habitacional que pues está, digamos, teniendo las consecuencias que pues no sé si alguien se habían visualizado o simplemente pues las personas y los adquirientes de estas viviendas ahora están sufriendo ciertas decisiones, ¿no? Digamos que es un escenario, digamos, típico de Tlajomulco, de algunos fraccionamientos que se pueden presentar por acá, ¿no? Entonces nosotros nos hacen una invitación al municipio a participar en la dirección de vivienda en 2019 y pues nos enfrentamos contra este problema, ¿no? Básicamente buscamos identificar que existía esta problemática de la deshabitación y cómo podíamos trabajar con ella y digamos que pues pensando positivo, ¿no? Pasar del problema a la oportunidad. Y entonces identificamos que dentro del municipio teníamos, por un lado, mucha población, muchas personas que estaban ocupando irregularmente una vivienda o que estaban teniendo problemas de asequibilidad con la renta de su vivienda, ¿no? Y por otro lado, pues teníamos digamos, escenario donde teníamos muchas viviendas deshabitadas y muchas viviendas abandonadas, ¿no? Entonces, de alguna manera se combinaba esta ecuación en donde teníamos pues muchas casas sin gente y mucha gente sin casas, ¿no? Entonces era importante reflexionar desde el municipio qué podíamos hacer. Tenemos que entender que pues el diseño de las políticas públicas en ocasiones pues puede ser deberíamos de hacer todas estas cosas, sin embargo si no tenemos conciencia de cuántos son los recursos municipales que contamos, tanto recursos municipales, humanos, financieros y normativos, pues los diseños de las políticas públicas que hagamos en un escritorio no van a funcionar. Entonces tuvimos que analizar esto para ver qué podíamos implementar con los recursos que teníamos, digamos, en nuestras manos, ¿no? Una de las primeras preguntas que nos hicimos es, bueno, si estas viviendas se están pagando sus créditos hipotecarios, pues ¿por qué la gente no renta sus casas, ¿no? ¿Por qué no venden la casa, no? Al final de cuentas, pues entender que pues tal vez sea un elemento que les esté costando más de lo que les esté generando una rentabilidad económica, una rentabilidad social. ¿Por qué seguían pagando los créditos y por qué no vivían en ella, ¿no? O sea, nos empezó a generar muchas preguntas que fuimos investigando muy rápido y encontramos un perfil que encontramos que nos podía ayudar y podíamos trabajar con ese perfil de población, ¿no? Era un adquiriente que tenía deshabitada la vivienda o hasta abandonada físicamente, sin embargo, tenía el crédito al corriente, ¿no? Este crédito principalmente de Infonavit lo seguía pagando. Entonces, esto nos generaba una oportunidad porque podíamos trabajar con alguien, con un propietario que nos pudiera dar su consentimiento, ¿no? Entonces, impulsamos un programa de alquiler social
digamos que es básicamente una combinación entre los programas de alquiler social que se hacen en Europa y los programas de vouchers que se dan en Estados Unidos, ¿no? Para complementar la renta. Digamos que hicimos ahí una especie, pues una tropicalización de estos programas, y entonces, bueno, implementamos el primer programa de alquiler social en México desde hace muchas décadas, ¿no? ¿Cómo funciona Renta tu Casa? Digamos que hay una intermediación entre los propietarios y los inquilinos. Nosotros con el propietario somos oficialmente sus inquilinos. Nosotros firmamos un contrato de alquiler con el propietario. Nosotros le pagamos el 100% de la renta, nos hacemos responsables del uso, y también tenemos un programa, digamos, una bolsa para poder financiar las viviendas que están en mal estado, poderlas rehabilitar. Y por otro lado, con el inquilino, nosotros le vamos a cobrar 350 pesos al mes, que más o menos son como 17 dólares americanos. ¿Por qué? Porque identificamos que el perfil de población que íbamos a iniciar apoyando tenía un ingreso socioeconómico de menos de 3,000 pesos al mes, como 170 dólares. Entonces, la cuota, digamos que era una cuota que le iba a quedar asequible. Nosotros al propietario le pagamos el 100% del valor, digamos, de mercado. Entonces, hacemos en esta suma un subsidio municipal, ¿no? Digamos que básicamente es el esquema que se implementó. Renta tu Casa también obtiene ingresos de alguna manera de los propietarios que tenían un adeudo con su predial, con su impuesto de la vivienda, y con las cuotas de los beneficiarios íbamos a generar un ingreso, y obviamente el programa pues tenía un egreso, ¿no? Que serían las cuotas de alquiler que se les va a pagar a los propietarios y la rehabilitación de los inmuebles, ¿no? De alguna manera actualmente estamos como en un 40% de equilibrio, o sea, todavía el municipio tiene que aportar más de lo que recibe, pero pues bueno, creemos que va por buen camino, ¿no? ¿Quiénes son las personas o los hogares que nos interesa beneficiar? Son víctimas de violencia de género, víctimas de violencia intrafamiliar, adultos mayores, personas con discapacidad, los cuales sumados a una vulnerabilidad socioeconómica de esto que les platicaba, de 170 dólares americanos al mes, este sería el perfil que nos interesaba apoyar, ¿no? ¿Qué beneficios tienen estas personas? Pues que pagan una cuota, digamos, controlada, que ellos pagan o ellas pagan su consumo de eléctrico, que van a tener un contrato por cada 6 meses. Cada 6 meses vamos a ver cómo está pues su estado, cómo va su situación socioeconómica, cómo va también su cumplimiento de las condiciones que se le estipula, y cada 6 meses pues se va renovando pues el contrato de la vivienda, ¿no? Y también, por otro lado, pues teníamos que incentivar a los beneficiarios, no a los propietarios, perdón, ¿no? ¿Qué se les está haciendo? Pues un contrato de alquiler anual. Identificamos que anualmente iba a sentirse menos agresivo pues el alquiler con el propietario. Se hace un pago completo de la renta de mercado que se pide pues en la zona, digamos. Se hace un mantenimiento y digamos que se asegura pues buen uso, porque nosotros estamos pues garantizando que el perfil que lo va a usar la vivienda pues sea un perfil que necesita y que bueno pues está digamos inscrito dentro del programa, ¿no? El programa empieza en abril del 2019. Al momento se han invertido más o menos como 7 millones de pesos, que son como pues que serán como 350,000 dólares americanos. O sea, es algo, digamos, no tan, una inversión, digamos, pequeña para el municipio. Y digamos que creemos que Renta tu Casa, más que pues solucionar o generar una solución real a bajar el problema o la cuantificación de las viviendas deshabitadas en el municipio, más bien identificamos que les genera una nueva oportunidad a las personas que pues estaban teniendo una vulnerabilidad habitacional, ¿no? Consideramos un perfil súper prioritario de atender a los adultos mayores, ya que en México los adultos mayores que no tienen o no tuvieron alguna prestación de pensión privada,
el gobierno federal les otorga una pensión, la cual en el mercado no les alcanza para rentar una vivienda, o si les alcanza les queda una parte proporcional muy baja para poder pues seguir con su alimentación, con sus medicinas, etcétera. Y entonces identificamos que Renta tu Casa era el mejor aliado para los adultos y las adultos mayor que estuvieran en esta situación, ¿no? Actualmente, digo, ya cambió un poquito el número, pero actualmente tenemos 100 viviendas alquiladas, tenemos como 600 personas que se han beneficiado dentro del programa. Cumplimos hace, digamos, en noviembre del año pasado, que dimos el subsidio 3,000, ¿no? Si nosotros contabilizamos que cada mes generamos un subsidio, digamos que esto que les platicaba, como si fuera un voucher, pues llevamos más de 3,000 vouchers otorgados, ¿no? Y entonces esto consideramos que es pues un buen avance, un primer paso para una política, pues en México, que no se ha visto o que se dejó de voltear a ver los procesos de alquiler, ¿no? Básicamente en México se concentra la situación en el financiamiento de vivienda en adquisición, ¿no? Entonces, bueno, se entregó el subsidio 3,000 a la señora Mari, que pues es una de nuestras abuelitas consentidas, ¿no? Aquí, bueno, esta es la foto del recuerdo, ¿cuál es el perfil de las personas que hemos beneficiado? El 32% de los beneficiarios son adultos mayores, el 60% son mujeres, que esto evidencia todavía más pues esta situación de vulnerabilidad que tienen las mujeres, ¿no? Nosotros hemos identificado esta vulnerabilidad en ambos digamos, lados del programa, ¿no? Tanto en propietarias, o sea, en su mayoría son propietarias que nos dan la confianza de nosotros administrar su inmueble, porque administrarlo, digamos, en un contexto complicado de inseguridad, etcétera, pues identificamos que ha generado una vulnerabilidad y por lo tanto tal vez no se animan a alquilar a cualquier persona su inmueble, ¿no? Y por otro lado de los hogares beneficiarios, pues identificamos que existe una también alternativa importantísima para las mujeres que han vivido un proceso de violencia intrafamiliar o de género, y que vienen de un proceso de, pues digamos, de reinserción social, de readaptación, de poder volver a construir su vida, pues el programa les genera esta plataforma para poder acceder a la vivienda y a partir de la vivienda lograr acceder a las demás oportunidades, ¿no? Esto que les platicaba de la dignificación de los adultos mayores, bueno, pues aquí un par de adultos mayores. Y bueno, pues consideramos que Renta tu Casa es un primer buen paso para poder implementar un esquema de inmobiliaria pública social en donde podamos ir generando diferentes alternativas para diferentes grupos poblacionales, ¿no? Algo que sí tenemos identificado y súper entendido es que el programa de Renta tu Casa no va a solucionar per se el problema de la deshabitación. Tenemos que generar un complemento, tenemos que generar más leyes, tenemos que generar más normativa, tenemos que involucrar a más actores y también hacer otras cosas en el contexto y en el entorno para que pueda, digamos, pues erradicarse o bajar los índices de desocupación y, digamos, de deterioro habitacional que se vive en la zona, ¿no? ¿Qué necesitamos? Necesitamos construir leyes. En México no existe ninguna normativa, ninguna ley, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, ni a nivel federal, que hable de la vivienda deshabitada y abandonada. En sí cuesta trabajo hasta entenderlo conceptualmente qué es para el mexicano esto de la vivienda deshabitada y abandonada, ¿no? Entonces identificamos que en otros países pues ya van avanzados a partir de estas crisis que ha habido internacionalmente y consideramos que pues tenemos que ponernos también a legislar y a generar normativas, ya que los municipios per se, con su normativa y con el presupuesto que tienen, no van a lograr dar abasto a la solución, ¿no? Bueno, por aquí algunas fotos de nuestras beneficiarias. Tengo un videíto, pero igual lo dejamos para después porque si no ya me voy a comer mucho tiempo. Y bueno, esto un poco nomás, a partir de, pues, digamos, de ejercer, de implementar y operar esta política pública, pues, digamos que hemos buscado o hemos también llamado un poco la atención en contextos, pues, nacionales, ¿no? El año pasado nos ganamos el Premio Nacional de Vivienda por la mejor política pública. Nos ganamos el tercer lugar o la medalla de bronce del premio del World Habitat en 2023, ahora en enero nos lo entregaron.
y bueno, nos ganamos también otro premio estatal de vivienda, pues que la verdad sirven para poder visibilizar este tipo de políticas y poder también implementar y poder captar la atención de poder tener más fondos, más inversión que nos pueda ayudar a beneficiar a más personas. ¿Vale? Entonces, pues igual por aquí dejo mi participación para no comerme demasiado tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Cristina, Andrés, por la presentación. Les recordamos que la estructura es Cristina, Andrés presentan, ahora viene la presentación de Rosalba, que voy a contar más sobre una pequeña biografía de ella. Y luego tienen la oportunidad dos comentaristas y también la oportunidad de ustedes de poder hacer sus preguntas, así que pueden irlas dejando en el chat. Muchas gracias. Entonces ahora vamos con Rosalba González Lloyd. Ella es estudiante de doctorado de Sociología de la UAM. Aquí me cuesta un poco más. No, no. Azcapotzalco. No te preocupes. Azcapotzalco, Disculpen, no te preocupes. Tlajamulco lo aprendí, pero este está más difícil. Entonces, bueno, ella es estudiante de doctorado en el área de Sociedad y Territorio, maestra en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Comunicación por la UNAM. Además cuenta con diversos diplomados en temas urbanos, entre los que destacan diplomado en estudios sociojurídicos de suelo en el Lincoln Institute y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y diplomado en Intervenciones Urbanas Integrales de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus líneas de especialización son participación ciudadana, suelo y vivienda, y en este último con énfasis en la vivienda alquiler en la Ciudad de México. Durante sus últimos trabajos la ha realizado como consultora en la elaboración de planes de desarrollo urbano para Ciudad de México y Edomex, y ha participado en numerosos foros, talleres como especialista en temas de vivienda, participación ciudadana, perspectiva de género. También es docente de la UNAM, del Tecnológico Monterrey, columnista de la revista Arquitectura Arquine. Muy bienvenida, Rosalba, muchas gracias. Pues muchas gracias. Y bueno, me disculpa porque estoy nerviosa y cuando me pongo nerviosa hablo rápido. Entonces, bueno, les comparto acá. Ok, sí se ve correctamente la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok, perfecto. Pues, digamos, como antecedente, bueno, ya lo dijo Adriana hace un poco, esto surgió en 2020, o sea, ya tiene como algunos antecedentes. Yo llevo un buen rato investigando sobre temas de vivienda, específicamente de vivienda en alquiler en la Ciudad de México, en la centralidad urbana. Mi proyecto de investigación del doctorado está encaminado en esa línea, y dentro de todo ese fenómeno de alquiler y centralidad, y ahorita voy a explicar un poco por qué, pues surgió en el contexto claramente Airbnb, ¿no? Los datos que aparecen en el libro, y es como una pequeña aclaración, pues, digamos, ha pasado bastante y se han modificado bastante algunos fenómenos sobre lo que teníamos en 2021, que fue la recogida de los datos para el libro, y lo que ha pasado, digamos, incluso en el periodo post-pandemia. Voy a usar los datos que están en el libro como contexto, quizá en algún momento aclare algunos de estos datos al día de hoy, ¿no? O los datos más vigentes. Quizá lo interesante del planteamiento de este texto es que tuve la oportunidad un poco de ahondar más en este tema de qué era la economía colaborativa, de que la pregunta que estaba sobre la mesa era por qué Airbnb tenía tan buen recibimiento en contextos incluso de propuestas normativas y política pública, ¿no? Por ahí hago el planteamiento de posicionamiento respecto de la economía colaborativa, específicamente Airbnb y también algunas otras plataformas del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me di un poco a la tarea de investigar de dónde venía, cómo se estaba posicionando, cuál era el discurso detrás de esto. Y entonces aparecen ahí algunos referentes importantes. Digamos, la primera mención del término economía colaborativa aparece en 2007, pero en 2010 aparece una charla de TED de Botman y Rogers, en donde se hace viral y se convierte como en el input importante sobre la economía colaborativa, ¿no? Que era, bueno, pues estamos en un contexto de contaminación, de desconfianza en el sistema económico, deslegitimación de grandes empresas, estamos en la pérdida de lo local frente a lo global, ¿no? Entonces, este planteamiento decía, bueno, si varios de estos problemas se pueden resolver por
la forma en la que consumimos, pues vamos a cambiar el esquema, ¿no? El sistema económico, ¿no? Y entonces aparece este discurso de, pues ya no vamos a comprar por comprar, sino que, pues, ¿qué sucede cuando tengo que usar algo de manera específica? Entonces no lo compro, sino que lo rento, ¿no? Y entonces aparece el concepto del sharing economy a partir de estos elementos de compartir para disminuir el consumo. Uber también está en esta dinámica, y bueno, varias otras plataformas que son como el vínculo del usuario y del propietario del servicio o producto, ¿no? También está como el contexto de regresar a lo local, ¿no? De alejarnos de las grandes empresas, de poder generar comunidad a partir de la interacción de lo local. Y pues justamente en este proceso de deslegitimación de grandes empresas, pues evitar consumir de estas grandes transnacionales, ¿no? Y pues era un discurso que la verdad en algún momento algunos de los críticos dicen, bueno, hasta yo me lo compré en algún momento, ¿no? Y Airbnb es uno de los mejores representantes de esta estructura del sharing economy. Y entonces, ahí me dio la tarea un poco de, bueno, si este es el discurso, ¿qué es lo que está pasando con la estructura de los usuarios, tanto oferentes como quienes utilizan el servicio de Airbnb para localizarse, ¿no? Entonces me di cuenta que había bastantes investigaciones como un poco cuál era el impacto, quiénes eran los usuarios, el tema directo de alquiler, pero para la normativa, y quizá un poco lo que comentaba Andrés al final, pues digo, para las normativas, para las leyes, para la regulación, pues necesitamos saber qué es lo que vamos a regular, ¿no? Breaking news, todavía no sabemos cómo está la estructura de Airbnb y de los oferentes, pero un poco ese era el planteamiento de la pregunta en ese momento, ¿no? Me di la tarea de recoger información de una plataforma que es un hito para quienes hacemos investigación sobre el tema de Airbnb, que es la plataforma de Inside Airbnb, que recoge, captura datos a partir de un mapeo simulado, va recogiendo la información cada cierto periodo, simulando pues el uso de la plataforma, y entonces recoge información más o menos 2 o 3 veces por año, ¿no? Entonces, extraje información en 2021, la fecha de corte de ese momento es de abril de 2021, y bueno, entre varios datos sobre el tema de quiénes son los anfitriones, hasta su perfil, un poco el perfil de quiénes eran y qué hacían y a qué se dedicaban en teoría, es el registro de los anfitriones en el paso del tiempo y el registro de espacios, ¿no? Ese es el corte a abril de 2020, y me interesa un poco mostrarlos porque la lógica de Airbnb dentro de la plataforma, dentro del sistema del sharing economy, nos diría que un poco el registro de usuarios y de espacios estaría pues más o menos alineado, ¿no? Pensando que pues si los espacios subutilizados son digo, en el mejor de los casos, una casa, o en unos casos más modestos, una habitación o 2 habitaciones, pues digamos el registro de espacios y usuarios debería de ir a la par. Nos damos cuenta que por ahí del 2015 hay un repunte, hay registro de usuarios, pero se repunta mucho más el registro de espacios, tanto de departamentos como casas, como habitaciones individuales o privadas, ¿no? Y aquí, importante un poco justamente cómo se va separando este tema de la lógica del contexto del sharing economy es poner en oferta cosas que no estoy utilizando. Pues aquí, digamos, la lógica nos diría que la mayor parte de la oferta deberían ser habitaciones privadas o habitaciones compartidas. Poco a poco se ha ido separando. El dato para 2023, para junio de 2023, es del 65% de la oferta de Airbnb son casas o departamentos enteros. En 2021 era del 53%, ¿no? O sea, ha ido aumentando. Y lo que también aparece como algo interesante, o algo, digamos, que habría que es de atenderse en el tema de la regulación, es que hay una hiperconcentración tanto de los oferentes como de la localización de la oferta, ¿no? En este caso de aquellos que ofertaban más de un espacio, aquí no está subdividido por si esos espacios son departamentos o habitaciones. Más adelante sí tengo esa subdivisión, pero bueno, un dato ahí general, aproximadamente como un poquito más del 1%
tiene la concentración de más del 10% de la oferta, de toda la oferta de Airbnb, que solo son casas o departamentos completos, ¿no? Según los registros de Airbnb, ¿no? Tomando como referencia que esos registros, y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué, pues tienen detrás un andamiaje de procesos de financiarización sobre la vivienda en relación a la localización, ¿no? Y entonces, en ese contexto, que ahí lo agrego en el artículo, aparece Raquel, porque de todos los datos extraje la información de aquellos perfiles que tenían más espacios ofertados, y Raquel en ese momento, en 2021, por los datos de 2023, aparece un Mr. Who con 200 y tantos espacios. En ese momento, Raquel era como el top 10 de quien tenía más espacios ofertados, ¿no? De esos 121 espacios, 78 eran departamentos o casas completas, y la oferta se hiperconcentraba en la alcaldía Cuauhtémoc, que para quienes no conocen la Ciudad de México, la alcaldía Cuauhtémoc es donde está el centro histórico de la Ciudad de México y una gran oferta de áreas turísticas y además del sector financiero del corredor de Reforma. Las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo son alcaldías continuas a este espacio, y también son las alcaldías que concentran la vivienda en alquiler tradicional en la ciudad, ¿no? Entonces, me interesa mucho el perfil, porque además les comentaba hace un momento que se podían, los oferentes podían hacer una descripción de quiénes eran, a qué se dedicaban, no sé qué. Y la historia de Raquel era pues una pareja que en algún momento de su vida decidió convertirse en nómada digital y empezaron ahí modestamente un negocio en 2014 con Airbnb, y bueno, en aproximadamente unos 5 o 6 años ya se habían hecho de un imperio inmobiliario en la Ciudad de México, ofertando Airbnb en declaración de la propia redacción de los oferentes, ¿no? Entonces ahí está como el cuestionamiento de, pues, si Raquel existe, si esa historia es o no verídica, o estamos bajo esquemas de procesos de financiarización de la vivienda, de la producción y también de la vivienda en alquiler que se ha visto desplazada. Por ahí también cuento la historia de un colega mío que le cerraron el contrato de alquiler y meses después se dio cuenta que su vivienda se había convertido en un Airbnb, ¿no? Aquí lo que les comentaba sobre el tema de la localización de la oferta, estos ya son datos de 2022, son unos datos un poco más actualizados, pero digamos la estructura y la concentración de la oferta de Airbnb es más o menos similar. Ha aumentado, o sea, la intensidad de Airbnb ha aumentado con pandemia de por medio, y eso tiene un poco que ver con el tema del nomadismo digital, pero te lo comentamos. Y un poco lo que les comentaba ahorita de tratar de colocar la espacialización de la distribución de la oferta de Airbnb frente a la vivienda en alquiler en la Ciudad de México, ¿no? Estamos hablando de las mismas alcaldías donde se concentra la vivienda en renta, que además ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Para los censos de 2020, en el caso de la Benito Juárez, aumentó 10 puntos porcentuales, que tiene que ver con la producción de vivienda, y bueno, también con las políticas de regreso a la centralidad que se han dado desde el año 2000 en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, la concentración, hiperconcentración además de Airbnb en estos espacios, ¿no? Y un poco como contexto, digamos, como en este periodo, en el tema de, pues tenemos que hablar de Airbnb y por fin estamos hablando, recientemente el gobierno de la Ciudad de México, cuando todavía Claudia Sheinbaum, que ahora ya se va a convertir en candidata oficial, bueno, se convirtió en candidata oficial de Morena para las próximas elecciones federales de 2024, anunció un acuerdo de colaboración entre el gobierno de la Ciudad de México y Airbnb a semanas, no miento, fueron semanas después de que se dio una movilización, no solo en la Ciudad de México, sino en varias ciudades del país, incluyendo también en Guadalajara, otra en Monterrey, sobre el tema de la dificultad de acceso a la vivienda en alquiler, ¿no? No se comentó de parte del gobierno de la Ciudad de México, no hubo ninguna solución, pero lo que sí hubo fue este acuerdo del gobierno de la Ciudad de México con Airbnb para fomentar el turismo, para fomentar el nomadismo digital y para implementar como algunas zonas que no estaban en esta centralidad urbana, como en el caso de Xochimilco. También por ahí hablaron de algunas zonas de Iztapalapa, y digamos,
fomentar la participación de Airbnb en estos espacios, ¿no? Está también el tema de la pandemia, que intensificó un fenómeno ya existente, que era el nomadismo digital, también en estas mismas zonas, pero que finalmente la introducción de Airbnb facilita, bajo la estructura jurídica que hay en la Ciudad de México para el alquiler tradicional, que tiene como ciertos mecanismos también muy limitados, pero que para los extranjeros facilita hacer un sistema de arrendamiento de corta estancia o de mediana estancia a través de Airbnb, y no a través de la estructura de arrendamiento tradicional con el sistema jurídico del Código Civil de la Ciudad de México, ¿no? También como contextos que está sobre la mesa en este tema de regulación de Airbnb es el proceso de la elaboración del Plan General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que bueno, ha tenido muchos tropiezos. Estaba el tema de los sistemas de renta de corta estancia en uno de las varias propuestas, pero no se ha dado profundidad al tema, porque justamente una de las críticas es que no tenemos datos, o que los datos no son relevantes o no son significativos para hablar de una propuesta de regulación o de normativa. Y otro punto interesante en materia de producción de vivienda en las áreas centrales es que se ha visto un incremento en la oferta de vivienda para colocarla en este mercado de renta de corta estancia, ¿no? Por ahí hay varias fotos de compra tu casa y colócala en Airbnb, ¿no? Y entonces preguntarnos cómo se coloca este mecanismo en términos de regulación, en temas de vivienda, en temas de alquiler, ¿no? Y bueno, uno de los temas que está justamente en juego es cómo reconocer a partir de la estructura de quiénes son los oferentes, o sea, quiénes son efectivamente los propietarios, quiénes son los intermediarios, porque hay muchísimos intermediarios en este mecanismo de Airbnb, no solo Airbnb, cómo es su participación para poder generar un andamiaje jurídico y normativo para su regulación. O sea, para poder establecer normas claras necesitamos saber quiénes son, digamos, más allá de que si Raquel o las Raqueles de la Ciudad de México existen o no, pues saber quiénes son, cuántos espacios, o más bien cuántos departamentos o casas están ofertando en la Ciudad de México, si esto se dio a partir de un mecanismo de desplazamiento o no, si la producción de vivienda nueva que se está generando en la centralidad urbana se está colocando en el mercado de renta de corta estancia y bajo qué mecanismos, ¿no? Y pues eso sería todo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Rosalba, por tu presentación, y creo que es muy importante este tema porque nos lleva a pensar que esto es un negocio que va más allá de una cuestión entre privados y que en realidad tiene consecuencias urbanas, y cómo es necesaria la creatividad en la academia para poder levantar ese tipo de datos. Ustedes en Ciudad de México tienen datos. Por ejemplo, hay otro trabajo también de Airbnb en el libro que es de Sao Paulo, donde no tenían datos. Entonces ellos recurrieron a otra base a través de problemas jurídicos entre propietarios y arrendatarios para intentar ver dónde estaban, dónde se concentraban, y creo que es parte de los desafíos que tenemos para poder levantar este tema y que tiene consecuencias para el arriendo tradicional. Les voy a pedir que los expositores puedan encender sus cámaras. Vamos a recibir los comentarios. Tenemos dos invitados. Tenemos a Rosana Valdivia Payares, de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico Monterrey. Ella es maestra en Planeación y Diseño Urbano Sostenible por el Royal Institute of Technology de Estocolmo. Ha sido consultora de la ONU Habitat para Estrategia Territorial, Sopopan 2030, también ha trabajado en desarrollo de proyectos urbanos en la Oficina de Proyectos Estratégicos de Sopopan. Nos visita también el profesor Jesús Morales Guzmán, que él es profesor titular del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la unidad, lo voy a intentar, Azcapotzalco, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces, comenzamos con los comentarios de ustedes, y además continuamos recibiendo sus preguntas para después tener esta conversación entre todos. ¿Cómo iniciamos? ¿Empieza? Sí, adelante, Rosana. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por ambas presentaciones. Gracias por la presentación también, Adriana. Y bueno, yo actualmente soy profesora de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño en el TEC de Monterrey.
Y además coordino el Observatorio de Ciudades, que es un espacio que, ¿no? en el que buscamos pues, generar información y datos que nos permitan poder analizar y llevar como este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, voy a intentar ordenar mis ideas porque es mucha información de ambos proyectos muy interesante, pero bueno, empezaría yo como con esta idea de, digo, hablamos mucho de financiarización de la vivienda últimamente, ¿no? Cuando ya entendemos la vivienda como producto y no como un espacio para habitar. Y estos datos que nos presentaba Andrés, ¿no? Que hay 6 millones de viviendas deshabitadas. Entiendo que además este cálculo tiene que ver mucho con la vivienda en periferia del Infonavit, que es más fácil contabilizar porque hay créditos, ¿no? que seguir, pero sabemos que está pues muy subestimado, sobre todo en las zonas centrales, ¿no? Viviendas que están no siendo ocupadas, pero a lo mejor no vandalizadas o no deben un crédito, ¿no? Entonces, como bien decía Rosalba, pues faltan muchos datos también de la fotografía real de la situación, porque además se estima que hay un déficit de vivienda nacional de 8,5 millones de viviendas, ¿no? Algo así. Entonces, lo ponía Andrés en una frase como, o sea, tenemos a 6 millones de casas sin gente y a, ¿no? 8 millones de familias buscando casas, ¿no? Entonces ahí es como que pues el problema como muy visible y me parece que el trabajo que hacen en Tlajomulco con este proyecto, por eso es como tan pues interesante como un prototipo, ¿no? Que como bien dice Andrés, pues todavía es pues un porcentaje muy bajo del problema, pero que son alternativas y mecanismos de poder dar uso a estas viviendas que están en desuso cuando hay tantas familias buscando vivienda, ¿no? Entonces, digo, conozco muy bien el proyecto y me parece pues increíble lo que han logrado hacer con además pues tan poca legislación, ¿no? Como con tantas barreras que siempre hay en el camino, pero que han logrado justo innovar en cómo poder llevar este tipo de mecanismos que han estado muy poco explorados, ¿no? Y por otro lado, el caso que vemos, ¿no? de Airbnb, entonces me parece que ahí son viviendas que se compraron, como bien decían, algunas personas sí queriendo habitar, pero en un contexto sin servicios, sin empleo cerca, que terminan dejándolas, pero también hubo un mercado que, pues sí, personas que buscaron comprarlas como inversión, pero el entorno no les fue muy rentable, ¿no? Pero desde ahí también empieza como mucho la cosa. Y por otro lado, lo que nos presenta Rosalba de estas viviendas, que me parece, yo no conocía ese dato, ¿no? Estas alcaldías siendo las zonas con mayor porcentaje de vivienda en alquiler, históricamente, ¿no? Alquiler normal, que ya son las zonas, pues, como lo explicaba ella, es el centro de la ciudad, además estas colonias como muy disfrutables, ¿no? Nosotros hicimos un análisis desde el Observatorio de Ciudades con la idea de la ciudad próxima, ¿no? Medimos proximidad y cuáles eran en el territorio las zonas que tenían todos los servicios cotidianos a menos de 15 minutos o de 30 minutos caminando, ¿no? Para poder encontrar esas zonas que pueden ser como muy disfrutables, ¿no? Y un caso que encontramos en la Ciudad de México es que, como ella bien menciona, la concentración de los Airbnb, sobre todo los que están la vivienda completa en renta, y nosotros lo calculamos en el 2022 y ya para ese momento era el 61% de los Airbnb en vivienda completa, ¿no? Contrario al 53% que tú medías un año antes. Entonces, el fenómeno va como escalando y tú también lo decías, ¿no? Se supone que es para compartir, ¿no? O poder, pues sí, sacar algo de los espacios subutilizados. Nosotros lo filtramos con aquellas viviendas que estaban ofertadas por más de 8 meses al año, ¿no? Porque pues se puede ofertar todo tu departamento el mes que te vas de vacaciones, ¿no? O algo así, pero 8 meses pues ya quiere decir que no vives ahí, ¿no? Y lo que encontramos es que la mitad, o sea, el 49% de los Airbnb en vivienda completa estaban en esta misma zona, más o menos, que tú mencionas, que es la zona de 15 minutos, ¿no? O sea, la zona ideal para vivir porque tienes todo. Cuando la población total de la Ciudad de México solamente aquí lo tengo, el 17% de la población puede vivir en esa zona, ¿no? Entonces, es más fácil para alguien que renta un Airbnb poder vivir, disfrutar de estas zonas que para alguien que está buscando un lugar para vivir, ¿no? Entonces, por ahí en tu artículo decías cómo esto nos está llevando a una nueva forma de habitar y de vivir la ciudad, ¿no? Entonces, parece que nuestras ciudades más deseables están siendo para visitar y no para habitar, ¿no? Entonces, eso creo que nos deja como una pregunta
pues, ¿no? Bien, muy fuerte de cómo estamos regulando el tema de la vivienda, ¿no? Para poder, pues, disminuir este déficit y poder, pues, realmente ir garantizando el acceso a la vivienda, ¿no? Y bueno, finalmente el caso de Guadalajara, que es donde está Tlajomulco, ¿no? Dentro de esta área metropolitana, pasa un poco lo mismo también, ¿no? Lo que pasa es que Inside Airbnb solo lo tiene abiertos los datos para algunas ciudades, entonces Guadalajara no teníamos los datos, pero entonces nos fuimos a contrastar los datos del censo del 2010 contra el 2020, ¿no? Y lo que encontramos también, pues, es una pérdida de población, en ese caso, en las zonas centrales, donde, como también menciona Rosalba, hay ya muchos edificios que te ofrecen invertir, ¿no? O sea, antes los anuncios, los espectaculares de vivienda era vive en la mejor lugar y vive a 10 minutos, ahora es invierte con la mejor rentabilidad, es el mejor, ¿no? O sea, ya desde la forma en que lo ofertamos. Entonces se ha perdido la población en las zonas centrales en los últimos años y se ha ganado, pues, en las periferias, ¿no? En esos 10 años creció la población como 700,000 personas y el 40% está en los contextos, pues, como Tlajomulco, ¿no? Zonas que no había vivienda y que son zonas sin servicios, ¿no? Que los servicios les quedan a más de 1 hora caminando. Y entonces sí este fenómeno no solamente es, pues qué bonito ir a una ciudad y quedarte en las zonas bonitas, pero las personas que antes vivían ahí, ¿no? Ya lo mencionabas, estos contratos que de pronto ya no te renuevan y lo convierten en Airbnb, pues ¿a dónde se están yendo esas personas, no? Seguramente a contextos, pues, que no tienen las mismas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que por ahí dejaría, porque sé que también por allá está le dejamos la palabra a Jesús Carlos, pero bueno, pues muchas gracias. La verdad es que fue bien interesante leer los artículos y poder compartir un poquito por aquí. Muchas gracias, Rosana, a ti por darte el tiempo y por tus colocaciones, han sido muy, muy interesantes. Jesús Carlos. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero decir es, primero felicitar a los editores de este volumen, que me parece un acierto, porque aborda el tema de la vivienda en arriendo en América Latina desde una mirada amplia, digamos, regional. Eso me parece que es un acierto. El segundo acierto de esta obra, me parece, está en el hecho de presentarnos la heterogeneidad, la diversidad de la vivienda en arriendo. Es que es verdad que hay aproximaciones desde las políticas, desde los mercados populares, desde, digamos, estas plataformas que se instalan en las grandes ciudades como en la Ciudad de México. Entonces, me parece que vuelven a poner en el centro el tema de la vivienda en arriendo, y es un libro muy necesario y fundamental para entender lo que está ocurriendo en nuestras ciudades. En segundo lugar, me parecen, igual que ya lo comentó Rosana, muy interesantes esta primer una probadita del texto más amplio, para abrir boca, digamos. Estos dos textos me parecen extraordinarios. La experiencia del programa de Renta Tu Casa es muy, digamos que es desde mi punto de vista, nos da una esperanza hacia dónde podríamos reorientar justamente, porque claro, lo que ocurre en este contexto es que venimos del fracaso de las políticas de vivienda, ¿no? Tlajomulco de Zúñiga se encuentra entre los primeros municipios que reportan la mayor cantidad de vivienda abandonada, y me parece muy interesante también señalar el hecho de todo lo que implicó en términos de gestión, ¿no? De cómo poder acordar con los funcionarios, con el propio alcalde, un programa de esta magnitud, ¿no? Que se orienta, digamos, justamente un poco a reparar, si se quiere, lo que se ha cometido. Y por otro lado, también es un ejemplo, me parece, de responsabilidad política muy importante, ¿no? Es decir, creo que esto también merece mucho la pena destacarse, y el modo en cómo se operó y los beneficios son tangibles. Entonces, además de su diseño, que me parece muy acertado, ya lo decía muy bien Rosana, es un ejemplo de innovación y de esperanza, yo diría, de por dónde tenemos que orientar estas políticas que están muy cercanas, digamos, a lo que se tiene que hacer en términos de vivienda en arriendo. Luego el caso que nos presenta Rosalba también me parece un texto, además, los dos textos muy interesantes en sus aproximaciones, porque me parece que tocan y colocan temas muy relevantes. En el caso de Rosalba, uno de los aspectos que más me llamó la atención del texto es que
en realidad va desmontando toda una ideología que se está instalando en las ciudades, ¿no? De la economía colaborativa, pero cuáles son los mecanismos, digamos, que van legitimando una ideología en ascenso y que de verdad uno sí se puede, digamos, tomar parte de esto. Y Rosalba va justamente a las entrañas de este discurso y lo contrasta, digamos, con la realidad. Eso me pareció muy interesante, ¿no? El hecho de pensar justamente en que efectivamente esta idea de la economía colaborativa implica también una ideología y una dirección que hay que ir desmontando en el sentido de las implicaciones y de los resultados que están generando, ¿no? Porque el trabajo de ella también muestra que hay consecuencias inmediatas de esto, ¿no? Uno es el aumento de los precios de renta, sobre todo en esas zonas de la centralidad de la ciudad. Lo segundo, y que está también en el trabajo, es justamente los desalojos, ¿no? Es decir, frente a esta nueva forma, como ya lo decía Rosana muy bien, de visitar la ciudad, bueno, hay implicaciones sociales, e incluso hay un caso en el trabajo de Rosalba donde se muestra justamente cómo esto también implica expulsión de personas. Y hay un aspecto muy interesante que tiene que ver con la escasa regulación que hay en las ciudades. O sea, realmente los gobiernos son facilitadores de estos procesos. Por ejemplo, sí se señala en el texto el hecho de que se tuvo que pensar en un mecanismo de recaudación, pero es realmente muy nimio porque solamente les cobra el 3%, pero además lo retiene la plataforma y luego la plataforma lo reporta al gobierno. Es decir, ni siquiera llega a las arcas de los gobiernos. Parece que ahí hace falta todo un trabajo jurídico y fiscal para, digamos, poder procesar este tipo de ingresos. Y efectivamente también pone en el centro el tema de la tecnología, ¿no? De cómo la tecnología efectivamente tiene implicaciones espaciales que con el trabajo de Rosalba demuestra justamente cómo estas aplicaciones pues tienen efectos espaciales en las ciudades, ¿no? También llama la atención el hecho de una aproximación pues realmente muy, muy detallada de la base de datos que se construye. Son muchísimos datos que tuvo que trabajar Rosalba y que bueno, me parece que ese es otro de los valores de este trabajo en el sentido de que produce datos sólidos sobre los efectos específicos de esto, que además es importante contar con datos serios, digamos, sobre los efectos que están generando estas aplicaciones. Y también su trabajo muestra cuáles son las estrategias y los mecanismos que hacen posible que esta plataforma pues vaya ganando espacio en la ciudad. Algo que me llamó mucho la atención y que es verdad que está, digamos, en el propio discurso del modo en cómo se entienden estas aplicaciones es la figura del emprendedor, ¿no? Porque claro, lo hace tan tangible que todos quisiéramos ser emprendedores, de modo que es un discurso también muy seductor que permite efectivamente ser parte de estos colaboradores, porque claro, al final todos tenemos necesidades que no se satisfacen por este sistema tradicional y buscamos una fuente alternativa, como en este caso, para hacernos de recursos. Pero al final, claro, ella también muestra cómo pues en realidad no se trata de pequeños propietarios, sino que es algo mucho más amplio. Y me parece que uno de los aportes es que explora el perfil de estos arrendadores, que también es muy diverso, pero sí se pueden encontrar algunos patrones para poder generar algunas conclusiones. Bueno, ya también para cerrar, bueno, yo quiero hacer una invitación a leer este texto y los otros que hacen parte de la obra, porque me parece que nos aportan datos muy relevantes y nuevos aspectos a un tema que es fundamental, la vivienda en alquiler o en arriendo, y nos abren también nuevas posibilidades para pensar justamente los procesos que ya están insertos en las ciudades. Y además, otra de las riquezas de esta obra en general, de los trabajos que hoy se presentaron, justo son las metodologías, ¿no? Formas muy creativas para aproximarse a los fenómenos y que presentan además datos muy relevantes que pueden ayudar a la toma de decisiones, a pensar en mecanismos y en regulaciones, ¿no? Me parece que estos estudios deben de llegar a los congresos, esos espacios donde se piensa justamente el modo en cómo se puede
ir avanzando en esta regulación muy necesaria, efectivamente, para contar con ciudades mucho más vivibles, más en términos de derechos, y evitar efectivamente las implicaciones de estos procesos en las ciudades. Bueno, aquí la dejo y muchas felicidades. A Andrés, a Cristina, a Rosalba, desde luego, a Adriana, en fin, a todos los que participaron en esta obra tan rica que también nos abre nuevos horizontes para continuar en el estudio de la vivienda en arriendo. Gracias. No, muchas gracias a ti, Jesús Carlos, por tus comentarios. La verdad es que a mí me gustan mucho estos espacios porque es un continuo aprendizaje y creo que lo que tiene la vivienda en arriendo es que da para muchas líneas de investigación. Todavía hay mucho más que aportar. Es un espacio abierto, yo creo, en ese sentido. Me gustaría que pudiéramos, a partir de los comentarios que les realizaron, de algunas preguntas, hay varias preguntas para el caso de Andrés y Cristina. Yo tengo algunas preguntas para Rosalba. Si les voy a dar la palabra a ustedes para que puedan ir respondiendo. La primera pregunta, les voy a hacer todas las preguntas y ustedes tienen un tiempo ahí para responder. Para Andrés y Cristina, la primera pregunta dice si Damián pregunta si el municipio tiene algún programa o plan para facilitar el equipamiento de los sectores donde se abandonan estas casas, que permitan que las personas puedan acceder a la ciudad. Victoria pregunta, ¿piensan que el programa Renta tu Casa puede ser replicado en otros estados? ¿Qué se necesitaría? Marcela Aguirre pregunta si se han presentado conflictos contractuales, si es así, ¿cómo los han solucionado? Además de todas las felicitaciones por el proyecto que nos presentaron. Y respecto a Rosalba, bueno, quizás lo más nuevo que hay sobre ese tema Airbnb es lo que pasó en Nueva York, ¿no es cierto?, donde hubo una restricción a los arriendos menores de 30 días, y eso estaban viendo las noticias que eso ha implicado la subida de precios. Quería saber si ha habido algún tipo de discusión en México respecto a este tema, tanto desde el gobierno o sino también desde la población. Creo que ese es otro elemento importante, ver cómo se generan grupos como proarrendatarios, hay ese tipo de movimientos vinculados al derecho a la vivienda en arriendo y no solo a la vivienda en propiedad. Y creo que también otro elemento importante que fue levantado acá, sobre estos arrendadores, Raquel, que en el fondo es este personaje, no sabemos si ficticio, si existe o no, pero si se sabe si son empresas en realidad, tienen algún tipo de... aquí yo sé que en México está, en Brasil y en Chile, que son estos corporate landlord como Greystar, que sé que llegó a México, después llegó a Chile y ahora está en Brasil. Si hay algún tipo de estas marcas de arriendo que también están vinculadas al tema de esta dotación de vivienda para el alquiler de corto plazo. Gracias. Súper. Pues no sé, Cris, ¿quieres le conteste y contestas tú también? Sí, bueno, si quieres, empiezo con la segunda pregunta, la de, ¿piensan que puede ser replicado en otros estados el programa y qué se necesitaría? Sí, claro que se puede replicar el programa. Al final de cuentas, es un modelo, digamos, sencillo, ¿no? O sea, Renta tu Casa, al final de cuentas, es un intermediario y es quien vincula a las partes, ¿no? Vincula al propietario con un inquilino que tiene una necesidad inminente de vivienda, ¿no? Aquí el problema, y que mencionaron perfectamente Jesús Carlos Morales, fue la voluntad política. Porque si no hay voluntad política para asumir que nosotros propiciamos el mismo problema que está viviendo la población y que tenemos los medios para poder hacer otras cosas, pues ningún gobierno se va a aventar a hacerlo, ¿no? La verdad es que el programa ha tenido muy buenos resultados, sobre todo cualitativos. Hemos hecho entrevistas a beneficiarios, hemos hecho entrevistas a propietarios y siempre hay pues esta digamos, satisfacción de ambas partes, en primera, de personas que realmente estaban pasando una situación muy complicada de vivienda, que estaban en situación de hacinamiento, que estaban viviendo en albergues, en las calles. Y también tenemos a los propietarios que pues tenían la vivienda pues con candados, con tablas, con puertas, con lo que podían para pues tratar de que nadie se metiera a su vivienda y la ocuparan ilegalmente, ¿no?
Entonces, el programa ha hecho esto, o sea, ha creado una nueva oportunidad, un nuevo camino de se pueden hacer cosas con la propiedad privada, ¿no? Y ahí el ayuntamiento no está ni tomando posesión de las viviendas, no, todo es bajo un contrato, todo es bajo el entendimiento de las partes y nosotros somos quienes fungimos. Y la verdad es que Tlajomulco creo que se ha distinguido esta administración municipal porque ha tenido esa visión de poder apostarle a la vivienda, porque los municipios usualmente no le apuestan a la vivienda, porque lo consideran que es un tema federal, ¿no? Cuando, pues, la problemática es local. Y ese es el gran problema, ¿no? Si no hay voluntad, no se va a solventar el problema. Y esa pregunta me lleva un poquito a lo de los contratos. Bueno, no ha habido problemas mayores con los contratos que yo recuerde, Andrés, si tú me puedes refrescar la memoria. Quizás los mayores problemas son, pues, ver qué monto de alquiler vamos a acordar, ¿no? Entre las partes. Nosotros tomamos como base el precio de mercado y ahí es donde se hace la negociación con los propietarios, pero la verdad es que como todos ellos no utilizaban la vivienda, ellos prefieren que mi vivienda esté ocupada, yo estoy recibiendo una ganancia por mi vivienda y entonces no ha habido mayores problemas porque al final de cuentas era una opción que ni siquiera la tenían contemplada al momento de la compra. Y si quieres te doy la voz, Andrés, para que continúes. Gracias, Cris. Sí, o sea, yo creo que, o sea, evidentemente, y lo comentaba un poco en la charla, que el programa pues ataca pues digamos, una política pública acotada a la vivienda como tal, ¿no? Entendemos que el contexto y que pues digamos el entorno tiene que pues mejorar y generar condiciones per se, ¿no? Conectividad, empleo, espacio público, seguridad, etcétera, ¿no? Esto de alguna manera pues se ha ido permeando en la reflexión de decir, oigan, tenemos que voltear a ver esta problemática de vivienda en el municipio y cómo otras áreas a partir de otros presupuestos y otras gestiones pues pueden pues digamos interactuar e involucrarse, ¿no? Entonces sí se ha ido avanzando, la realidad es que arreglar contextos en deterioro es muy tardado. Pero bueno, se ha apostado mucho, por ejemplo, por un tema de conectividad en el municipio, se está haciendo una nueva línea de un tren de proximidad, se ha apostado mucho por el tema de la cercanía al empleo y que también tenemos que entender que pues cuando hablamos del municipio en general pues se habla desde un contexto pues muy amplio, ¿no? Si nos vamos a entender ciertos entornos o ciertas zonas, pues tenemos una deshabitación mucho más baja o mucho más alta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un fraccionamiento que tiene una deshabitación como del 12, 14%, que sería como algo más típico a un entorno consolidado y en donde las viviendas se nos rentan rapidísimo, ¿no? O sea, es como quieren vivir ahí porque es un entorno ya consolidado. Sin embargo, tenemos otros entornos, otros fraccionamientos que cuentan como el 60, 70% de deshabitación, ¿no? Y ahí nosotros también sufrimos a veces deshabitación, ¿no? O sea, la misma inquilino nos dice, yo ya no quiero vivir aquí. ¿Por qué? Entonces entendemos que también el entorno juega, ¿no? Y hay situaciones tan complejas que dices, o sea, pues bueno, ya venían una situación tan compleja y decir, oigan, por favor, cámbienme de casa, pues entonces quiere decir que también el entorno pues está expulsando a la gente, ¿no? Sin embargo, creo que es como muy impactante ver el resultado que puede generar y la replicabilidad, o sea, un poco se la ha preguntado rápido, yo creo que es pues básicamente esta voluntad política y atinarle un poco o sea, el diseño y la implementación tienen que jugar ahí un rol importante, ¿no? Normalmente las entidades grandes, la ONU, el BID, etcétera, nos encanta, y los académicos nos encanta diseñar cosas, ¿no? Colgar nuestros post-its, hacer nuestros rayones y todo esto porque es como el frenesí creativo, ¿no? Sin embargo, de eso, pasarlo a una implementación, tienes que pasar todos los filtros, todas las cosas que un poco el doctor Jesús Carlos comentaba, ¿no? También esto es difícil y que nosotros tuvimos que echarnos unas batallas durísimas con abogados de que nos decían, oigan, están locos, el ayuntamiento no puede rentar casas. Y dices, pues estás loco tú, pues donde estaba mi oficina es una cosa rentada que sí se puede rentar, ¿no? O sea, es cambiarles un poco la forma de cómo quieren trabajar. Nosotros de alguna manera obtuvimos confianza rápida del alcalde
y eso pues nos ayudó, ¿no? De alguna manera pues avanzó porque teníamos confianza en nosotros mismos y en el alcalde, ¿no? Y entonces para replicarlo nosotros estamos abiertos, nos encanta ir a dar charlas, estamos aventando artículos, papers, pues lo que queramos. Nosotros tenemos básicamente el sistema pues documentado en unas reglas de operación, tenemos pues el sistema que usamos para operar. Evidentemente hay muchísimas cosas que mejorar, muchas cosas que aprender, pero estamos nosotros abiertísimos y nos encantaría que municipios mínimos cercanos a Tlajomulco pues lo tengan, ¿no? O sea, nosotros hemos soñado con que lo implementen en Guadalajara. En Guadalajara, en la ciudad central, existen edificios deshabitados completamente que son de un solo propietario y sería el propietario seguro feliz de que alguien, el ayuntamiento, le rentara y pudiera utilizarlos, ¿no? O sea, pudiera generar una alternativa habitacional súper interesante para la población que no está pudiendo acceder a comprar. En México, si no puedes comprar, pues la verdad estás fuera como de la pichada, ¿no? Y de los objetos contractuales, o sea, al final de cuentas, sí impone la presencia del ayuntamiento como tal, de alguna manera sí genera una confianza entre ambas partes y una regulación, ¿no? Que hemos tratado pues, de lidiar y de mediar, pues a través de un comportamiento sencillo, de un comportamiento justo, y que ambas partes, o las tres partes en este caso, pues sean pues, las que puedan ganar, ¿no? La realidad es que no, o sea, un problema así grave que hemos tenido difícil, o sea, la verdad es que no, todo se ha solucionado pues de alguna manera, pues dentro de las reglas que se han implementado. Evidentemente cada año hemos modificado las reglas porque vamos aprendiendo situaciones que nos han ido sobrepasando, que pues que se tienen que ir plasmando también en el funcionamiento de los programas, pero bueno, en general, o sea, no vería como un problema, ¿no? Que sí es un tema, pues que tenemos que operarlo, ¿no? El tema de alquiler, que ha sido un tema que a los municipios mexicanos y tal vez latinoamericanos no les ha interesado, es que el alquiler es diario, ¿no? Se trabaja diario. La adquisición es tú vendes y nos olvidamos de eso, ¿no? El alquiler es un tema de gestión diaria, ¿no? Y entonces eso, pues hay que entenderlo y hay que trabajarlo también desde esa manera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nos quedamos. Muchas gracias, doctor Jesús Carlos, por las aportaciones y Ros, muchas gracias también por dedicarse el tiempo un ratito y leer nuestras cosas. ¿Rosalba? Me aviento, vale. Me voy por primera pregunta sobre la diversidad de propietarios. Sí, digamos, bueno, ustedes tienen mapeado del artículo que publicaron recientemente en la INVI sobre lo que ha sucedido en Ciudad de México, no solo para Airbnb, sino para el alquiler tradicional, o sea, de que estas empresas propietarias que se dedican al alquiler, ¿no? En menor medida, porque la verdad es que todavía, y bueno, uno de los, de los retos de mi proyecto de investigación es tratar de identificar o de, pues, un poco caracterizar quiénes son los propietarios del alquiler en la Ciudad de México, que, pues, dicho sea de paso, llevo 3 años buscando la metodología para trabajar en eso por la falta de transparencia respecto a la información. Entonces, esto que vemos en Airbnb, justo es eso, ¿no? El chiste de Raquel que aparece en los datos, o sea, aparece como sí, soy una mujer que estoy en mis 30s, que estoy casada, que no sé qué, pues es un relato poco irreal, ¿no? Y entonces, o sea, en términos, un poco el juego sobre la mesa es que pues no solo nos están engañando, sino también están engañando al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Un poco en términos de transparencia y en términos de la poca fiscalización que existe, pues estás cobrándole los impuestos a una estructura empresarial que no se está presentando como una empresa, ¿no? Entonces, por ahí está el mapeo ya en otros trabajos sobre estas empresas administradoras, que hay empresas administradoras, o sea, que, digamos, juntan a los propietarios y te dicen, oye, tienes tantas casas, tantos departamentos en la ciudad, yo te los administro. ¿Cómo lo gestionan en Airbnb? Pues aparece de otra forma. Y también las empresas inmobiliarias que tienen ya un edificio completo o parcialmente y entonces lo rentan en Airbnb, ¿no? Entonces, digamos, la diversidad en esa parte es bastante amplia, todavía no hay como claridad en eso y justo siempre estoy con el tema de los datos, porque eso nos permitiría
construir regulaciones mucho más precisas, ¿no? Porque muchos de los debates sobre el tema de es que no saben cuántos son, no saben si todos son propietarios, no saben si son grandes empresas o son la abuelita que vive de sus rentas, ¿no? Claro que necesitamos con más certidumbre eso, y salto ahí a lo de Nueva York. En Nueva York hay un registro de los que ofertan su vivienda en Airbnb, ¿no? Y entonces, digamos, eso permite tener hasta cierto punto control, porque, bueno, las multas, bueno, y ellos además tienen un organismo que se dedica a la protección inquilinaria, y regula ahí la participación de Airbnb, ¿no? Y además, digamos, este mecanismo de protección inquilinaria permite saber y reconocer quién es, cuándo se es propietario, arrendador, quién es inquilino, ¿no? El tema de los 30 días a mí me parece fundamental, que además creo que es un debate que vale la pena tener sobre a qué le decimos inquilino, ¿no? El tema del nomadismo digital nos plantea justamente esos debates, porque preguntarnos, bueno, ¿cuándo eres inquilino o cuándo eres un turista, digamos, ¿no? Si son 30 días, si son 60 días, si habitas regularmente, si habitas parcialmente el espacio, y bueno, es algo que todavía no tenemos, o sea, no tenemos ese debate en la Ciudad de México, porque nuestro sistema jurídico, que es el Código Civil, pues plantea lo que bien comentabas y hemos comentado en otros espacios, pues una relación entre individuales, ¿no? Pues igual que te venden un chicle, pues te rentan una vivienda, y no toma en cuenta el impacto que esto genera en la decisión individual entre el propietario y el inquilino, el impacto que esta decisión genera de manera colectiva en el espacio público, en la habitabilidad, ¿no? Entonces creo que hay un debate ahí que nos toca, y la verdad es que el tema de las próximas elecciones en la Ciudad de México y a nivel federal, y pues todavía en la parte normativa de nuestro Programa General de Ordenamiento Territorial, que en teoría va a marcar el marco de referencia de planeación territorial a un marco de 20 años, pues nos da espacios para colocar el tema de alquiler al menos en la mesa, ¿no? Que pues esa es una de mis metas, pero obviamente con datos, y ese es el problema que tenemos de pronto, ¿no? Excelente, muchas gracias. Rosalba, de hecho también es un tema que nosotros estamos trabajando sobre qué elementos dan seguridad de la tenencia a los arrendatarios, y uno de nuestros pilares es el tema de la información entendida como transparencia. Entonces creo que aún queda bastante por trabajar, y muy agradecida de cada uno de ustedes, de los expositores, de Andrés, de Cristina, de Rosalba, de los comentaristas, de Rosana, de Jesús Carlos, que nos conocemos ahora en este espacio. Este video va a quedar colgado en la página del Instituto de Estudios Urbanos para que lo puedan revisitar los que estén interesados. Y también agradecer al instituto, al Núcleo Observatorio de Arriendo de la universidad, y a todas las instituciones que nos han apoyado para la publicación de este libro, que tiene aún más, tiene más casos de Colombia, tiene más casos de diferentes otros países, de Brasil, de Chile, y bueno, también abiertos para seguir discutiendo sobre estas temáticas. Así que muy amable, gracias por asistir, y espero nos podamos encontrar en otras actividades. Gracias.